En el módulo 1 haremos una introducción a la comunicación y repasaremos algunos modelos de comunicación teórica, así como ejemplos de comunicación efectiva. Comencemos. Módulo 1. Introducción a la comunicación. La comunicación es un proceso que se lleva a cabo entre dos o más personas con el objetivo de transmitir o recibir información. El proceso comunicativo implica la emisión de señales como sonidos, gestos y señas con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea eficaz, la persona receptora debe comprender el mensaje de la forma en que la persona emisora lo desea. También es importante mencionar que a lo largo del proceso comunicativo se va produciendo una degradación del mensaje que sigue los siguientes pasos. Lo que quiero decir, aquello que digo, lo que la otra persona oye, aquello que la otra persona entiende, lo que la otra persona retiene, aquello que la otra persona contesta, lo que se ha perdido. Como parte de la comunidad científica y humanística, es nuestra obligación comunicar los resultados a la ciudadanía. De hecho, las universidades públicas tienen el deber de informar en qué se utilizan los recursos provenientes de impuestos o de los fondos estatales y federales. También deben informar los resultados de las investigaciones y a su vez deben fomentar las vocaciones en la juventud mexicana. En un mundo en constante cambio, los medios estándares de comunicación no son suficientes para llegar correctamente a la ciudadanía. Las ciencias y las humanidades requieren de formas heterodoxas o poco convencionales y efectivas para comunicar en un mar de voces. Comunicación teórica. ¿Qué es la comunicación del conocimiento? Previamente hablamos sobre el proceso de comunicación, las personas involucradas y los alcances. Ahora es momento de adentrarnos en el mundo de la comunicación del conocimiento. ¿Alguna vez has escuchado este término? Al momento de referirnos a la comunicación de la ciencia o del conocimiento, es posible que escuches una diversidad de palabras como difusión, divulgación, apropiación o recreación, y aunque frecuentemente estos términos se emplean como sinónimos, existe una marcada diferencia entre cada uno de ellos. Comencemos a explorar cada una de ellas. Difusión científica. Se trata de la comunicación entre pares o científicos, en revistas arbitradas, congresos y otras publicaciones. Divulgación científica. Es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar el conocimiento científico a través de una diversidad de medios. Esta transmisión de conocimientos va dirigida a distintos públicos voluntarios y generalmente se busca que el conocimiento sea transmitido de manera accesible. Como se dice, hacer el conocimiento accesible al vulgo. Creación. Aquí la divulgación toma la materia prima del ámbito científico y lo transforma o lo recrea de manera que sea accesible al público. Por ejemplo, ubicando el conocimiento en contexto, abordando asuntos de interés general como punto de partida, entretejiendo temas de ciencia y de humanidades o propiciando la reflexión. No debe confundirse con la acepción entretener o divertir. Apropiación. Hace referencia al proceso por el que se adquieren y aplican herramientas prácticas para convertirse en personas conscientes, implicadas y con criterio científico. Comunicación del conocimiento. Es la transmisión del conocimiento científico y humanístico desde sus fuentes hacia las personas receptoras más diversas, a través de múltiples modelos comunicativos. La comunicación del conocimiento descompone la información fuente en sus bloques más básicos y los reconstruye de acuerdo al público que recibirá la información. Adicionalmente, sigue modelos dialógicos horizontales con las comunidades impactadas, es decir, la comunicación del conocimiento es una acción activa, un ir y venir de conocimientos, diálogos, opiniones, críticas y aclaraciones. Lo fundamental es el intercambio, el diálogo aclaratorio, la discusión de lo tratado, las sugerencias para su mejoría y la conversación profunda que ayuda a la comprensión del conocimiento científico. Ahora veremos los distintos modelos de comunicación. Un modelo es una representación simplificada de un fenómeno. Esto implica que ningún modelo puede incluir todos los elementos del mismo. De hecho, solo considera los puntos más significativos que le permiten explicar y describir esa realidad. Es importante mencionar que los modelos de comunicación muestran los elementos que componen al proceso comunicativo,
pero cada uno da un énfasis distinto. En general, todos los modelos de comunicación se pueden clasificar en dos grandes tipos: lineales y circulares. Los modelos lineales describen cómo la persona emisora envía los mensajes a la persona receptora. Asumen que la comunicación va hacia una sola dirección y la persona emisora no puede ser persona receptora y viceversa. En cambio, los modelos circulares cuestionan la concepción conductista en términos de un estímulo-respuesta. A su vez, integra el término retroalimentación o respuesta de la persona receptora, la cual puede ser verbal o no verbal. Sobre todo, la retroalimentación se refiere al entendimiento por parte de la persona receptora del mensaje enviado por la persona emisora. Hablemos del modelo de Lasswell. Este modelo también se le conoce como la teoría de la bala mágica, teoría de la aguja hipodérmica o teoría de la transmisión en cadena. Surgió entre 1920 y 1940, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, época donde la propaganda de los gobiernos era de uso común, y fue desarrollada por el comunicador estadounidense Harold Lasswell. Es considerada como una teoría de comunicación de masas, que pretende explicar el efecto de los medios en la sociedad y se encuentra dentro de las teorías estructuralistas. Básicamente se basa en la regla de las 5 W, por sus equivalentes en inglés: who, what, when, why and where. Este es el modelo básico de comunicación que conocemos, en donde quién dice qué, cuándo, a quién, por qué canal y con qué efecto. Algunas críticas mencionan que este modelo forma parte de los modelos lineales o unidireccionales, ya que hay una ausencia de retroalimentación y se consideraba a la audiencia como una masa uniforme y acrítica, es decir, manipulable, haciendo así la comunicación intencional, unidireccional, asimétrica y descontextualizada. Modelo engagement. Este se refiere a actividades, eventos o interacciones que se caracterizan por un aprendizaje mutuo entre personas con diferente contexto, habilidades científicas y humanísticas, así como diferentes experiencias de vida. Las personas articulan y discuten sus perspectivas, ideas, conocimientos y valores, lo que provoca que el aprendizaje resulte mutuo entre el público y la comunidad científica y humanística. A su vez, permite que todas las personas participantes desarrollen mayor entendimiento de los problemas, se empoderen y desarrollen habilidades de participación en actividades ciudadanas. Este modelo sirve bastante para incrementar la conciencia de la relevancia cultural de la ciencia y las humanidades. Valora y facilita la participación y el aprendizaje mutuo entre el público y la comunidad científica, con respecto al desarrollo y la aplicación de la ciencia, las humanidades y la tecnología en una sociedad moderna. Modelo de déficit. Fue muy famoso a partir de 1970 y se consolidó a finales de la década de 1980, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Parte de la idea de que la gente no sabe de ciencia, por lo que si se cubre ese hueco de información, todo estará mejor. Según este modelo, el gobierno, la comunidad científica, la industria y los medios de comunicación deben centrar sus esfuerzos en promover la comprensión pública de la ciencia. Algunos ejemplos de este modelo pueden ser efectivos, como son los libros, los periódicos y otros textos a partir de los cuales las personas obtienen información. Sin embargo, proveer información no es suficiente. Mayor conocimiento no necesariamente implica mayor apoyo a la ciencia, ya que no hay un proceso lineal entre el conocimiento científico de las personas y su actitud hacia la ciencia. Modelo de democratización. Parte de las ideas de acceso, participación y autogestión articuladas en los debates de la UNESCO durante 1960 y tuvo su auge en la década de 1990. Revisemos sus elementos principales. Accesibilidad. Son las oportunidades que tienen las personas al uso de servicios y bienes para gozar de condiciones de salud y bienestar. Participación. Implica un nivel más elevado de involucramiento público en los sistemas de comunicación. Autogestión. Es la forma más avanzada de participación. En este caso, el público ejerce el poder en la toma de decisiones. A su vez, la participación no implica que las personas especialistas ya no tengan ningún papel.
significa que los puntos de vista de los grupos locales del público son tomados en cuenta en los proyectos. Modelo apropiación de la ciencia. Se orienta a la comprensión de los procesos vitales del ser humano y los fenómenos físicos de la naturaleza. Al mismo tiempo, a la promoción de los conocimientos tradicionales, representaciones e imaginarios de las culturas humanas, que constituyen el conocimiento científico-tecnológico y el sociocultural. Este modelo pretende contribuir a la formación integral de profesionales y personas de ciencia para que comprendan el significado y el compromiso social de su quehacer. Finalmente, este modelo propone que las comunidades científicas realicen estrategias encaminadas a socializar o popularizar los conocimientos obtenidos de sus investigaciones para que las personas logren comprenderlos. Este proceso implica un escenario y lenguaje comunes de los conocimientos científicos y tecnológicos para la sociedad. La democratización del acceso y el uso del conocimiento científico y tecnológico para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Modelo participativo. El precursor fue el escritor alemán Bertolt Brecht y lo propuso en la década de los 20 del siglo XX. También está basado en aportes de la investigación Acción Participativa, IAP, de Fals Borda, y los aportes de la educación liberadora de Paulo Freire. Entre sus elementos principales están los siguientes: el diálogo como un espacio para nombrar al mundo, la voz, la importancia de reconocer las relaciones de poder que permiten o no a las personas hablar, la educación liberadora que lleva a la concientización, la praxis entendida como acción, reflexión, acción. A su vez, el modelo participativo incorpora los conceptos en el marco de la multiplicidad, ya que acentúa la importancia de la identidad cultural, de comunidades locales y de la democratización y participación a todos los niveles: internacional, nacional, local e individual. Medios de comunicación. Existen muchos sistemas diferentes que podemos entender como medios de comunicación. Podemos dividir a todos ellos en las siguientes clases. Medios masivos. Son aquellos recibidos simultáneamente por una gran audiencia. Medios virtuales. Implican el uso de la tecnología, audio y video para ponerse en contacto con personas que no están presentes físicamente. Medios impresos. Estos permiten una mayor permanencia en el tiempo de la información, puesto que el papel se mantiene intacto a lo largo de los años, mientras que los soportes digitales de audio y video tienen una duración limitada. Conferencias. Es un tipo de exposición oral impartida por personas especialistas, centrada en la presentación de un tema específico y de interés para el público al cual está destinada. Este género oral tiene como base el discurso escrito, como puede serlo un ensayo de extensión limitada donde se expone un tema con la finalidad de enseñar o persuadir. Exposiciones. Se convierten en un emisor de mensajes científicos, de estímulos cuyo interés es influir en el público. Influyen positivamente en los conocimientos científicos de la audiencia que busca respuestas y explicaciones sobre fenómenos naturales. Actividades de ciencia recreativa. Promueven el trabajo colectivo, conjuntan la práctica y la teoría mediante la acción y la reflexión. También se encuentran orientadas a construir experiencias científicas gratificantes. Este medio es promovido en agrupaciones, colectivas o sociedades que funcionan como comunidades de práctica. Dentro de la comunicación aplicada encontraremos diversos modelos que nos ayudan en la misión comunicativa. Uno de los más famosos es el modelo A, E, I, O, U, de Burns, O'Connor y John. En este modelo nos muestran los 5 elementos fundamentales al momento de comunicar el conocimiento: conciencia, disfrute, interés, opiniones y entendimiento. Veamos cada uno a detalle. Conciencia o awareness. Es la familiaridad con nuevos aspectos de la ciencia. Disfrute o enjoyment. La ciencia es apreciada y genera respuestas afectivas. Interés, interest. Involucramiento voluntario con la ciencia y su comunicación. Opiniones, opinions. Implica ejercer una postura frente a la ciencia y su desarrollo. Estas opiniones son informadas. Y entendimiento, understanding,
de la ciencia, su contenido, sus procesos y sus factores sociales. La comunicación aplicada tiene como base el discurso escrito, pero se espera establecer un diálogo con la audiencia. Algunos elementos a considerarse son los siguientes. Un tema específico. Se debe determinar de qué tema se va a hablar. Se parte de la información que ya existe y de lo que se sabe. Para impartir una conferencia se necesita dominar el tema. Un enfoque especial. Siempre van a existir diversas formas de abordar un mismo tema. El enfoque puede depender de la especialidad profesional, la finalidad de la conferencia, el interés del auditorio y el perfil del público a quien va dirigido. Una tesis. Una proposición que sostiene con argumentos y no tiene que ser creada por la persona conferencista. Argumentación de apoyo. Se debe presentar de manera clara y lógica argumentos que apoyan la afirmación central. Conclusión. Para finalizar, se expone la afirmación a la que se llega a partir de los argumentos expuestos. La audiencia debe ser capaz de enunciar la conclusión con claridad. Ahora algunos consejos. Procura que el espacio tenga buena iluminación, ya sea natural o artificial. Utiliza audífonos con manos libres para mejorar el audio. Coloca la cámara con un encuadre de ángulo frontal y a partir de la altura del pecho, encuadre plano medio corto. Además, ser competente para comunicar es un elemento de las habilidades interpersonales de la comunicación. Si somos personas que comunicamos de manera competente, entonces adaptamos el lenguaje y nuestro comportamiento al contexto, a la persona con quien interactuamos y a otros factores. Para lograr una comunicación efectiva, no solo se requiere conocer el proceso de la comunicación de una manera integral, sino establecer mecanismos que garanticen que el mensaje que queremos transmitir llegue de una manera correcta a la persona receptora y que a través de la retroalimentación podamos asegurarnos que el mensaje fue recibido con éxito. Y mientras mayor sea nuestra competencia para comunicarnos, seremos percibidos como personas confiables, inteligentes y empáticas. Elementos para la comunicación efectiva. Algunos elementos para la comunicación efectiva son claridad, es decir, evitar la ambigüedad. Concisión, utilizar las palabras necesarias, es decir, que haya economía en el lenguaje. Retroalimentación, asegurarse de que la otra persona está recibiendo y comprendiendo el mensaje. Escucha activa, comprender qué está diciendo, reconocer prejuicios y valores propios como marco para el entendimiento de la otra persona. Congruencia en el lenguaje verbal y el no verbal. Mostraremos dos ejemplos de comunicación efectiva y no efectiva. Estos son: en el primer ejemplo, no hay claridad en qué es lo más pronto posible, ni concisión en la fecha. Tampoco da pie a la retroalimentación. En el segundo ejemplo, la fecha específica establece la claridad y la concisión del mensaje. La pregunta final permite que haya retroalimentación. Vamos a ver ahora unas barreras para la comunicación. Las barreras comunicativas o de la comunicación son obstáculos que actúan como interferencias en el proceso comunicativo. Pueden impedir la transmisión o llegada del mensaje, lo que resulta en una comunicación anulada, sin sentido o inentendible totalmente o parcialmente. Las barreras humanas o personales son las emociones y las variaciones perceptuales, ya que interpretamos la información a partir de nuestra particular forma de vivir, sentir y pensar, lo que influye en el mensaje y cómo lo damos. Algunos sesgos que suelen crear barreras para la comunicación son los siguientes. El sesgo optimista es la tendencia a ver el futuro de manera más beneficiosa que el pasado o el presente. Nos disocia de eventos negativos y hace que los percibamos como ajenos a nuestra realidad. El sesgo de confirmación. Por ejemplo, cuando leemos o interpretamos cierta información bajo la lente de creencias y conocimiento previo, y los utilizamos para reafirmar nuestro punto de vista. Cuando encontramos algo que contradiga lo que pensamos, lo rechazamos. El sesgo de desinformación. Sucede cuando se trata de recordar un suceso de manera fiel, pero lo recordamos a partir de cómo lo procesamos. La información y los estímulos presentes al momento de recordar compromete la memoria
y la vuelve menos precisa. El sesgo de persona-actora contra observadora. Usamos criterios diferentes para explicar acciones propias y ajenas. El sesgo de disponibilidad está determinada por nuestra exposición a ciertos eventos que nos hace subestimar o sobreestimar su incidencia, como en el caso de las cifras de feminicidios, contagios o fallecimientos por causas determinadas. Las barreras técnicas. Por ejemplo, en un espacio que está lleno de distractores, impide que el mensaje llegue claro. Si las condiciones del espacio donde recibimos el mensaje no son las óptimas, se convierte en una barrera. Hasta el momento hemos abordado estrategias que favorecen tu proceso de comunicación. Sin embargo, una buena comunicación se consigue con el entendimiento, la pasión y mucha responsabilidad. Entonces, ¿por qué comunicar las ciencias y las humanidades? Toma un momento para reflexionar sobre esta pregunta. La respuesta no es absoluta. Pueden haber múltiples motivos: inspirar, incentivar, convencer, conseguir financiamiento, compartir un nuevo descubrimiento y fomentar vocaciones. Pero ante todo, es una responsabilidad. Y como bien se escuchó en una famosa película, con un gran poder viene una gran responsabilidad. En el caso de la comunicación, el poder es nuestra propia voz, el ejemplo que proyectamos y el mensaje que emitimos. Al momento de comunicar, se adquiere una responsabilidad con la sociedad. Tu mensaje y responsabilidad social como persona que comunica la ciencia o el conocimiento va orientado a combatir la desinformación, el sensacionalismo y las notas falsas. Sin embargo, también puede buscar generar un impacto en la sociedad e inclusive un llamado a la acción. Ejemplo de esto son las campañas de la emergencia climática o recientemente las campañas de Quédate en casa, que surgieron a raíz de la pandemia por COVID-19. Esta responsabilidad debe ir acompañada de un mensaje. ¿Qué quieres comunicar y por qué quieres hacerlo? Un ejemplo de esto lo encontramos en la astronomía. Desde las ciencias sociales encontramos otro ejemplo como la ley Olimpia. ¿Qué tienen en común estos tres famosos personajes? Además de ser científicos, son muy buenos contando historias. A través de su narrativa, nos trasladan a mundos increíbles como el recóndito universo o las regiones menos pobladas del planeta. Otro ejemplo se encuentra en la política. Una de las campañas más exitosas fue la de John F. Kennedy, We Choose to Go to the Moon, elegimos ir a la Luna, a través de la cual el presidente de los Estados Unidos presentó las misiones Apolo y el plan para llegar a la Luna. Observa su entonación, intensidad y seguridad al momento de hablar. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. ¿Crees que a ti también te hubiera convencido que ir a la Luna era posible? ¿Qué habilidades puedes retomar de su discurso? En la campaña publicitaria de Red Bull, Stratos, la marca supo acaparar la atención del mundo entero. El evento se emitió en directo en más de 150 cadenas de 50 países de todo el mundo. El 14 de octubre de 2012, el paracaidista Felix Baumgartner efectuó un salto desde la estratosfera, convirtiéndose en el primer ser humano en romper la barrera del sonido. El video acumuló 52 millones de visitas. La marca logró una exposición global y por muchas personas es considerada una de las mejores campañas de toda la historia, además de ser uno de los mayores acontecimientos deportivos de 2012. Rosetta y Philae partieron en 2004 en busca de un cometa llamado 67P Churyumov-Gerasimenko. Ha sido la misión más ambiciosa de la Agencia Espacial Europea, tan exitosa que se extendió 9 meses más de lo que debería. Philae es otra sonda que funcionó como compañera de aventuras de Rosetta. Se desprendió de esta y se posó sobre el cometa para fotografiar y tomar muestras. Gracias a caricaturas e historias animadas de 2013 a 2016, Rosetta se convirtió en un personaje que contaba sus hallazgos, emociones y penas,
y que incluso actualizaba sus perfiles en redes sociales para compartir fotos y descubrimientos en su trayectoria. Al finalizar operaciones, los perfiles sociales de la Agencia Espacial Europea en Facebook y Twitter se llenaron de ovaciones, bendiciones y emojis de lágrimas. Este es el final del módulo 1. En el siguiente módulo veremos los tipos de público, herramientas para adaptar tus presentaciones a diversas audiencias y algunos recursos del lenguaje incluyente.